esta nueva emisión del programa Los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco profundamente por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Muy agradecida con su director general, el doctor Rafael Estrada, quien nos acompaña como siempre esta tarde y a quien me encanta darle pues la bienvenida y saludarlo. Esta tarde vamos a conversar acerca de un tema de vanguardia y gran relevancia en nuestro sistema jurídico relativo a la justicia laboral en materia colectiva y su implicación con el TEMEC. Para comentar al respecto, es un honor dar la bienvenida a un juzgador que sin duda es experto en este tema, el juez de distrito Gustavo Ariel Lescano Álvarez, de quien voy a reseñar unas breves notas curriculares. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Don Bosco, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México y doctor en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha impartido diversos cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación en la especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, en el curso de inducción para juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo, en el curso propedéutico con el tema relativo a la constitucionalización del derecho laboral, así como el curso concerniente al derecho a la seguridad social y herramientas para conducción de audiencias en materia laboral. Entre otras actividades, el juez Gustavo ha participado en diversos congresos, conferencias, seminarios, foros y mesas redondas, entre los que destacan la jornada de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral, la primera jornada de capacitación, inteligencia emocional y liderazgo, así como el primer encuentro de operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral, los avances en la justicia laboral en México. En el ámbito laboral, ha ocupado en el Poder Judicial de la Federación diversos cargos, como chofer, oficial judicial, actuario judicial, secretario ejecutivo, secretario de Tribunal de Circuito y desde noviembre del año 2020 es juez de distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en esta Ciudad de México. Bienvenido, estimado juez Gustavo. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues por esta recepción tan agradable. Es un gusto tenerlo por acá y sobre todo que nos comparta no solamente sus conocimientos, sino su experiencia en esta nueva etapa profesional y en esta nueva etapa que a usted le toca innovar en el sistema de justicia laboral que ahora ya rige en nuestro país. Y pues como ya adelanté, hoy vamos a hablar de este tema tan relevante y tan novedoso que tiene que ver con la justicia laboral en materia colectiva y su implicación con el TEMEC. Bueno, al respecto, cabe destacar que el marco normativo que rige a la justicia laboral en México se basa en una reforma muy importante, la constitucional del año 2017 y la legal en el año 2019. Esa reforma tiene tres ejes muy importantes, como son la conciliación prejudicial a través de un cuerpo especializado de conciliadores que dependen del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la justicia laboral ahora a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados y en materia de registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos que están relacionados y en manos de la mencionada autoridad registral. Entonces, para entrar en materia, estimado juez, por favor platícanos qué es el TEMEC y cuál es su relevancia en el Estado mexicano. De acuerdo, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es también una pieza fundamental y que influyó en un aspecto relevante en la reforma tanto constitucional como laboral. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano adquirió ciertos compromisos a raíz de este tratado y en el cual incluyó, hay que hablar de un capítulo número 23 y el anexo 23A, que es el por excelencia en materia laboral, sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. Hay un contexto muy interesante
porque tras 100 años de un sistema de justicia laboral donde existían ya costumbres muy arraigadas en el tema de la negociación colectiva, en la casi nula libertad sindical, porque hablábamos de estos temas de contratos de protección, donde en verdad los trabajadores no se enteraban de cuáles eran los arreglos pactados entre el patrón y el líder sindical o sus representantes, y una serie de obstáculos que hacían pues prácticamente nula el ejercicio de estos derechos sindicales, bueno, obligó a que el Estado mexicano, a efecto de poder suscribir este tratado, entre otras cuestiones, garantizara estos derechos de negociación colectiva y de libertad sindical. Básicamente, como lo comenta usted, magistrada, en estos tres ejes que sostienen la reforma constitucional y legal en materia laboral en este país, pues uno de ellos es incorporar en la legislación nacional, a raíz de este tratado, el tema de la libertad sindical, reconociendo de manera efectiva el derecho de la negociación colectiva también, como a través de los procedimientos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como es la huelga, como son los procedimientos especiales colectivos, los de naturaleza económica, y esto con el propósito de restringir o de prohibir el dominio o la interferencia que tenían los empleadores en la actividad de los sindicatos. De este modo, y ante la negativa constante que se produjo durante muchos años a negociar en realidad colectivamente un contrato de trabajo, es que entonces se buscó garantizar también y verificar que estos acuerdos, estas negociaciones fueran reales y efectivas. Además, pues también existía el tema de la elección de directivas sindicales. Habrán historias muy conocidas de que los líderes sindicales difícilmente eran removidos de su puesto, duraban muchísimo tiempo en el cargo, y habrá líderes históricos sindicales porque no había ninguna supervisión en este mecanismo. Entonces también se estableció un compromiso del Estado mexicano para garantizar que la elección de sus directivas sindicales en las organizaciones respectivas fueran a través de un voto personal, libre y secreto de los miembros, de los afiliados de dicho sindicato. De este modo, en los procedimientos colectivos que en la actualidad existen, pues todas las autoridades que son competentes, y aquí me permito hablar no solo de los tribunales laborales, sino también las autoridades de amparo, los órganos de control constitucional, deben verificar y privilegiar que en estos procedimientos efectivamente quede el respeto a la voluntad de los trabajadores a través de su voto, y verificar que exista una verdadera participación de los afiliados dentro de sus organizaciones que están protegidas por este compromiso, este pacto del Estado mexicano. Creo que va por ahí el tema. Entiendo que los socios comerciales, a efecto de lograr estas inversiones en el país, de establecer sus empresas, de permitir que el capital extranjero estuviera en el país, también necesitaban garantías precisamente de que cualquier situación laboral que surgiera, pues la ley nacional respaldara con un procedimiento efectivo que iba a ser solucionado de una manera efectiva. Creo que por ahí también empezó este pacto, este arreglo, que México también se obligó a suscribir para que pudiera ser una realidad. Qué maravilla, o sea, no solamente tenemos ya digamos, el marco normativo constitucional laboral, sino todo lo que ha implicado, que a lo mejor muchas personas no lo saben y que influyeron en esta gran reforma en nuestro sistema de justicia laboral, en estos tres ejes rectores que ya mencionamos. Pero ahora, bueno, a partir de esa reforma, ¿cómo es que se incorporan esos derechos internacionalmente reconocidos y cómo es que se materializan en la vida de las personas trabajadoras en nuestro país, señor juez? De acuerdo. En este tema, bueno, a través de la propia norma que ya está expresa, establecida tanto en Constitución como en Ley Federal del Trabajo, bueno, pues hay una serie de procedimientos que corresponde verificar, llevar, conocer a los tribunales laborales, pero también en concordancia con una autoridad administrativa como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde precisamente se van a verificar el respeto a estos derechos. Yo estoy hablando ya en la práctica de tres procedimientos principales que existen en el Tribunal de Asuntos Colectivos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y que también las autoridades locales tienen el deber de llevar. Estoy hablando del procedimiento de huelga,
Estoy hablando de los procedimientos especiales colectivos, así están previstos en la ley, y también el conflicto de naturaleza económica. Estoy comentando que esta situación, para ser efectivos o incorporar estos derechos, es que la Ley Federal del Trabajo garantiza una serie de requisitos que se deben de respetar y que en caso que esto no suceda, bueno, pues tanto sindicatos como trabajadores e incluso algunos empleadores pueden acudir ante un tribunal federal o local en materia del trabajo, precisamente para que se velen estos derechos, para que se respeten, para que se exija su cumplimiento. Si podemos hablar desde una perspectiva, el procedimiento de huelga es el procedimiento por excelencia donde se puede verificar con mayor amplitud el respeto a este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el procedimiento de huelga pues era conocido como una forma muy hostil en la cual organizaciones de sindicatos que en realidad no tenían la representación de los trabajadores extorsionaban a cualquier comerciante, a cualquier negocio para obtener cierta cantidad con la promesa de no suspender las actividades en ella. Esto era un contexto muy especial. También estos contratos de protección, como los llaman, los sindicatos blancos, donde el empleador controlaba la organización sindical o tenía un arreglo muy específico para que no tuviese que sufrir ninguna negociación, ningún cambio en las condiciones de trabajo que siempre le beneficiaran al patrón, o bien los trabajadores jamás se enteraban de cuál era el arreglo que se llevó con en las partes participantes. Entonces, ahora, en este procedimiento de huelga, hay un diseño distinto. Es primero y siempre privilegiándose la conciliación como parte de los ejes rectores que se comentaron, pero además interviene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este es un organismo público descentralizado que tiene esta herramienta, tiene un equipo de conciliadores expertos que ayudan también con el tribunal a generar estas reuniones entre las partes para encontrar un esquema de solución en la negociación de sus controversias. El juez también, habrá que decirlo, utiliza muchas técnicas, inteligencia emocional, yo podría decir, muchas técnicas, herramientas que ayudan también en la solución de los conflictos, porque el juez ya se volvió un conciliador. La principal tarea del juez en un procedimiento de huelga es la conciliación. ¿Por qué? Porque está diseñada de una forma esta pauta para que se busque siempre el arreglo, y es lo que se va a privilegiar siempre previo a cualquier estallamiento. Y en caso de no lograrse la conciliación, bueno, la ley ya marca los pasos y los requisitos una vez que estalla para verificar si el sindicato está respaldado por los trabajadores en el movimiento que estalla la huelga, o es inexistente o es ilícita porque no reúnen algún requisito, y de ahí se marca otro tema. Sin embargo, en este punto, la oralidad es la herramienta principal, es el papel relevante en el procedimiento, porque todas las personas que intervienen en este procedimiento, el juez, los conciliadores, el sindicato, la empresa, pues tienen que plantear sus ideas a través de esta medida. Y de este modo, la huelga, lo podría decir como un ejemplo nada más, es una de las herramientas que la ley, por así decirlo, a través de un procedimiento, establece para respetar de manera efectiva estos tres ejes que contiene la reforma constitucional y laboral, legal, perdón, en materia laboral. Materia laboral. Bueno, siempre se ha identificado a la huelga como un aspecto negativo. Tiene algunos antecedentes, no sé si nos puedas tú ampliar. Hay muchas personas que no saben en realidad en qué consiste el procedimiento de huelga, algún antecedente histórico, y sobre todo eso que acabas ahorita ya de comentar, que trae como por así decirlo, una fama negativa, y que en realidad pues es también una forma de ejercer derechos, ¿no? Y que nuestro nuevo sistema pues de alguna manera lo hace más efectivo con todos estos nuevos procedimientos y estas nuevas herramientas. Claro, efectivamente, puedo decir que existe un contexto sobre el procedimiento de huelga que fue materia fundamental para la reforma en la Ley Federal del Trabajo para arreglar este procedimiento. Habría que atender un poquito, me quiero remitir a los diálogos por la justicia, una actividad que se convocó por el gobierno federal en su momento, desde el 2015 más o menos, con apoyo del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde desarrollaron algunas recomendaciones
derivadas de estos procedimientos. Digamos que se advirtieron en las mesas de trabajo, en el ámbito colectivo. En la huelga existía un tema muy evidente: los casos de extorsión o de simulación en el emplazamiento a huelga para firmar un contrato colectivo de trabajo. También existían muchos vicios de la representatividad que tenían o no los sindicatos, y esta existencia muy evidente de los contratos de protección. Me voy a referir en primer lugar a lo que mencioné como emplazamientos a huelga para una firma de contrato colectivo. Era simplemente un mecanismo de protección que en realidad no representaba la voluntad de los trabajadores. Era muy evidente que había organizaciones sindicales donde anteriormente la ley únicamente exigía presentar su documento que los legitimara como organización, la famosa toma de nota, y con esto se activaba el procedimiento de huelga. Cuando uno ya inicia un procedimiento de huelga, tiene unas consecuencias inmediatas, que es suspender ejecuciones de sentencia, embargos, aseguramientos, cualquier cuestión de pago que tuviese la empresa pendiente, salvo algunas prelaciones sobre trabajadores y seguridad social, y aparte sea depositario la empresa de los bienes. Entonces, el solo hecho de emplazar a huelga a una empresa ya tenía dos objetivos: o poner al patrón en un estado de evasión para no cumplir con sus compromisos, o bien, pues suspender cualquier otro trámite. Y en estos emplazamientos, pues, por otra parte, los sindicatos de extorsión lo que hacían eran obligar a obtener un beneficio económico sin que en realidad contarán con la representación de sus trabajadores. De este modo, se generó un esquema de extorsión que para las empresas era muy conflictivo. Habrán personas, yo había escuchado bastantes, que decían: yo prefiero pagarle a un sindicato porque inmediatamente llegan cuando abren un negocio para que no me molesten. Y entonces cuando llegue otro ya le digan: no, pues yo ya me afilié con este sindicato, y cuando digo me afilié, ya me puse, me permito la expresión, a mano con ellos para que no se me moleste. Era un negocio pues muy lucrativo, y esto era una de las principales razones por las cuales el procedimiento de huelga era como visto como algo muy negativo, y porque también, por el otro lado, los patrones podían tener mucha injerencia en las negociaciones colectivas con estos contratos para simular que efectivamente estaba firmado un contrato, pero en realidad los trabajadores no tenían ninguna participación en el mismo. Por este lado creo que estaba muy, muy mal visto, y este ejercicio que se hizo con las mesas de trabajo advirtió el indicativo de lo negativo del procedimiento. Claro, qué importante todos esos diálogos que se tuvieron antes, durante y ya incluso ahora, ya echada a andar toda la reforma, que se siga teniendo esas pláticas con los juzgadores y también con representantes de la sociedad civil para ir tomando, por decirlo así, el pulso de cómo van avanzando estos procedimientos que ya existían, pero ya con otra perspectiva y con otras reglas. Por lo que va a la solución de conflictos intersindicales, ¿cuál ha sido el cambio legal en la materia de trabajo? Bueno, a partir de la reforma constitucional y la legal en materia de trabajo, pues ya los obreros deben ser escuchados. Su voto es una manera de definición en este tema de conflictos intersindicales. Es muy importante. Se instauró todo un mecanismo para que este pronunciamiento de los trabajadores fuese totalmente efectivo, fuese verificable. De este modo, también el legislador previó un procedimiento especial colectivo para que cuando exista diferencias entre sindicatos o por disputar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, entre otros supuestos, y básicamente sería el principal, pues entonces fuese a través de la prueba de recuento, como se conoce en la ley, como está establecido, que el voto de los trabajadores con las características de libre, directo y secreto. También se agrega la palabra de personal, porque antes eran como a mano alzada, entonces ahora ya tiene que ser directamente el trabajador afiliado e involucrado quien emita un voto, y a través de ello, pues quede debidamente establecido que han sido los trabajadores quien definieron esta situación, es decir, ya se les consulta. Esto también es muy importante mencionar: hay un criterio reciente que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me estoy refiriendo al amparo directo en revisión
959, diagonal 2020, en donde se establece, y este criterio fue asumido por unanimidad, los 5 votos de los ministros, y lo cual de acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Amparo, porque yo antes estaba en un tribunal colegiado y venía toda esa cuestión de la obligatoriedad, y aparte como jueces de proceso, pues también tenemos esa cuestión del control difuso y de conocer la Ley de Amparo, pues lo hace obligatorio. ¿Qué significó? Que la Corte analizó el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, que habla sobre el principio de representatividad, este principio que es uno de los ejes rectores de la reforma, y en el cual se estableció que si un sindicato pretende la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, tiene que acreditar como un presupuesto procesal previo a verificar el trámite y admisión de pruebas, que cuenta con un respaldo mínimo del 10% de trabajadores de la empresa donde aplica el contrato colectivo, que estén afiliados a su organización. Esto para evitar acciones de extorsión, y lo pongo como contexto, dentro de esos asuntos que llegaron a la segunda sala para resolver el amparo directo en revisión, existía el caso de una institución financiera muy conocida que tenía muchísimos trabajadores, estoy hablando de miles. El solo hecho de organizar una prueba de recuento para un número tan grande de trabajadores era pues algo muy complejo, con mucho derrame económico, y sobre todo a veces el sindicato que promovía en realidad no tenía el respaldo de los trabajadores, simplemente era una especie de extorsión para decirle a la empresa: si no quieres que organice todo esto, dame cierta cantidad y te dejo tranquilo. Entonces, con este criterio se buscó evitar las simulaciones, las extorsiones, y poner en evidencia un sindicalismo real. Es decir, que el sindicato que está peleando por esta titularidad en realidad tiene posibilidades porque cuenta, aunque sea con un apoyo mínimo de trabajadores en la empresa. Y con este tipo de medidas es como ahora se está regulando la participación de los trabajadores para definir titularidades de contrato colectivo de trabajo, permitirles que votan adecuadamente. También hay que decir que en estos procedimientos hay que generar un padrón de trabajadores, y este padrón debe ser confiable, y para poderlo generar, pues bueno, hay que recurrir a mucha información que se pide a las autoridades administrativas, al propio empleador. Se verifica quiénes están sindicalizados, quiénes son de confianza, y con esta distinción se puede elaborar una lista, y si se reúne esta representatividad mínima del sindicato actor, entonces se participa en una prueba, la prueba del recuento, donde cada empleado pues que pertenezca a esta lista, va a poder votar, si es que es su intención, para decir qué sindicato lo represente en la negociación de las condiciones de trabajo y en la administración de este contrato colectivo con el empleador. Entonces, podemos ver que de esta manera se garantiza de una manera más efectiva ahora, y dejando atrás estas costumbres que existían, el respaldo de los trabajadores, esta representatividad que deben de tener los sindicatos para que puedan entonces ejercer los derechos en favor de sus afiliados. Muy bien. Y bueno, actualmente ya estamos viviendo un cambio en la manera que se lleva a cabo el trabajo, donde ya la tecnología cada vez está más cerca de sustituir a las personas. Pensemos en la inteligencia artificial y ya hasta sistemas de inteligencia artificial que pueden o pretenden dictar resoluciones o hacer trabajos hasta de investigación. Bueno, está lleno de noticias de ese estilo. ¿Hay algún procedimiento en la Ley Federal de Trabajo que prevea este escenario? Claro, magistrada. De hecho, está diseñado para diversos supuestos donde en la empresa existan algunas modificaciones que tengan por objeto, pues, implantar condiciones de trabajo, suspenderlas, terminar las relaciones colectivas de trabajo. En la pandemia era una cuestión muy evidente. Entonces, hubo empresas que simplemente desaparecieron porque no tenían la forma de poder subsistir. Existe un procedimiento que se llama procedimiento bueno, más que procedimiento, se llama conflicto de naturaleza económica. Esta forma de tramitar los supuestos que me acaba de mencionar, donde ya puede ser que las herramientas tecnológicas empiecen a suplantar la mano de obra, la actividad humana, pues entonces se tramita a través de que el empleador solicita a un tribunal
poder modificar las condiciones de trabajo porque quiere incorporar esta tecnología. Entonces, cuando sucede esto, hay que llevar a cabo el procedimiento, se tiene que incorporar una serie de herramientas como son dictámenes periciales para ver cuál es la costeabilidad o no de la explotación de la materia prima, qué tan costeable es también reducir el número de trabajadores porque no se da abasto en la empresa, porque ya no hay materia prima. En este procedimiento siempre se va a privilegiar una solución, se va a buscar la conciliación también, pero aquí en este procedimiento es básica la prueba pericial. Siempre analiza las condiciones de la empresa, también tiene que ver con estudios de mercado, con estudios de economía, porque solo a través de una investigación profunda es que se puede determinar si efectivamente se encuentra justificada la afectación a los derechos de los trabajadores que van a ser disminuidos en plantilla o va a ser terminada la relación de trabajo. Entonces, cuando hablamos ahora de inteligencia artificial y que las nuevas herramientas pueden llevar a cabo ya tareas que en la antigüedad pues no era ni siquiera de imaginarse, este tipo de procedimientos es el que se va a tener que hacer valer para que entonces se pueda determinar si efectivamente está justificado y además no solo se lleva a la realidad, sino también hay que establecer las condiciones en las cuales van a ser resarcidas las personas que queden afectadas con motivo del mismo. Claro. Pero este tipo de proceso obviamente tiene como objeto darle solución y dictar una sentencia, pero esa sentencia, ¿qué es lo que se tendría que dilucidar en esa sentencia que se dicta en un conflicto de este tipo de naturaleza económica que, como usted menciona, tiene que ver con las modificaciones a las condiciones de trabajo, a la terminación o incluso a la suspensión de labores? Bueno, siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de estos procedimientos. Siempre hay que buscar el equilibrio y la justicia social. No se trata únicamente de justificar al patrón de poder implementar una nueva maquinaria, una nueva herramienta, de demostrar que tiene que reducir las plazas de los trabajadores, sino que hay que buscar este equilibrio. ¿Por qué? Porque incluso también va muy de la mano con lo que se hace en el procedimiento de huelga, se busca el equilibrio entre los factores de la producción y la mano, el capital, como le dicen, el empleador y los trabajadores. Entonces, yo podría decir que partimos de esta base. Y de la realidad que exista en la empresa, siempre hay que atender a la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo. O bien, si se trata de aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo y los salarios, siempre se va a buscar que sean en condiciones que no sean las más perjudiciales para los empleados y que la empresa también pueda subsistir. Entonces, hay que atender a la situación concreta, a los hechos que se están planteando, pero sobre todo, reitero, la prueba pericial va a ser el mecanismo para poder determinar esta situación, con los cuales se pueda ir si es de modificar las condiciones de trabajo, porque básicamente estamos hablando de eso, de la modificación de condiciones de trabajo o bien de la supresión de plazas, disminuir el número de trabajadores y hay que respetar siempre los estándares legales que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces creo que en este conflicto de naturaleza económica, siempre a través del equilibrio en que se pretende llegar entre trabajadores y empleadores, se va a buscar obtener la mejor solución. Muy bien. Bueno, aquí la Ley Federal del Trabajo ha incorporado principios y derechos laborales en materia colectiva que han sido también reconocidos internacionalmente. Con este nuevo modelo de justicia, pues son ahora los tribunales laborales federales, tanto los especializados en materia individual como en la colectiva del que usted forma parte, quienes van a aterrizar los temas relativos a la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, también corresponde a los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito emitir criterios desde otra trinchera para forjar este nuevo sistema de justicia laboral. Aunado a ello, ¿existe alguna otra vía para la resolución de los conflictos laborales colectivos? Sí, magistrada, esta es una pregunta muy importante. Bien, empezábamos hablando en el tema del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el tratado comercial, porque además de que se instauraron modificaciones a la legislación nacional, por cualquier situación, los socios comerciales y México previeron un mecanismo alterno para solucionar las controversias en caso de que se advierta alguna violación a los derechos laborales.
Bueno, en este caso estamos hablando del mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Qué significa esto? Que los Estados miembros de este tratado del TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, y en el caso específico de México, ya las organizaciones sindicales, las coaliciones de trabajadores encontraron esta vía para que incluso de manera alterna los procedimientos laborales ante tribunales, pues presenten una queja. Esta queja se presenta ante el país socio del capital extranjero, por así decirlo, del empleador. Si es una empresa de capital estadounidense o canadiense que tiene injerencia, bueno, pues le presentan una queja cuando exista alguna violación a la libertad sindical o a la propia negociación colectiva, y puedo hablar de ejemplos cuando por organización de los trabajadores quieren formar un nuevo sindicato porque existe uno mayoritario que a lo mejor está coludido con la empresa, y entonces el empleador los empieza a despedir con motivo de su interés de afiliarse a un nuevo sindicato, o bien no permite que participen en las titularidades para que elijan un nuevo sindicato, interfiere en la vida interna. Entonces denuncian que existen estos despidos, que no se les permite llevar a cabo sus actividades de representación sindical. Entonces el país miembro, en este caso puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, empieza una investigación y le hace saber al Estado mexicano que existe una queja respecto de tal empresa. ¿Por qué este mecanismo? ¿Por qué de esta manera los Estados miembros le dicen al Estado mexicano? Porque México tiene que garantizar y pues poner en evidencia que la implementación de estas reformas laborales en la materia legal y constitucional son efectivas y que bajo pues, la vigilancia de las autoridades mexicanas, de la Secretaría del Trabajo, en este caso también la Secretaría de Economía, porque son las dos secretarias que intervienen, pues van a tratar de demostrar que no existe tal violación, o bien que existe una reparación a esa violación de derechos laborales. Entonces el Estado mexicano cuenta con un plazo específico para tratar de demostrar esta situación. Casi siempre este procedimiento se lleva como unos 45 días, y de acuerdo a los resultados que muestre el Estado mexicano, entonces los socios podrán definir si se van a un panel de controversias. Este panel de controversias pues implica que un grupo de expertos debidamente designados por los tres países van a ser una especie de juzgadores que van a definir si se actualiza o no esta violación a derechos, con consecuencias de sanciones económicas relevantes. También van a implementar aranceles, van a establecer ciertos castigos a la empresa, pueden impactar en la inversión que puedan llevar el capital extranjero al país, y entonces es de gran relevancia. También esto se tiene a colación porque nos empezamos a dar cuenta en los asuntos que estábamos tramitando que estos sindicatos, a la par del trámite, pues ya estaban con el mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces ellos buscan una solución de alguna u otra forma, pero ¿qué sucedió? Que los Estados miembros voltean a ver al procedimiento laboral y a los jueces que están interviniendo en el mismo para verificar que todo sea acorde. Entonces, ¿qué significa? Que pues nuestra actividad no solo la va a revisar un tribunal colegiado, un juez de distrito en materia de amparo, sino que ya los gobiernos extranjeros están muy al pendiente de nuestras decisiones, porque también ello podría impactar en la reparación de alguna violación a los derechos laborales. Claro. Ahorita hay digo, si se puede saber, ¿hay algún procedimiento de estos en trámite o ya se ha resuelto? ¿Cuántos han resuelto? Si es que han tenido que irse a esta vía y no a la ordinaria, vamos, que nosotros nacional, sino a esta internacional. Tengo conocimiento, de acuerdo a las notas que se han publicado, de aproximadamente poco más de 7 quejas. Okay. La gran mayoría han sido de Estados Unidos y una de Canadá. Lo que sucede ahí es que los gobiernos ya a través de sus representaciones diplomáticas le avisan al Estado mexicano que en ciertas empresas, y puedo hablar en diferentes estados del país, principalmente es la industria automotriz, pero también está manufacturera, están estas empresas, alguna de textiles, creo, me parece que también existió, donde ya estos mecanismos se activaron. En la mayoría de los casos se ha logrado solucionar antes de llegar al panel, y creo que solo hay uno que todavía está en suspenso, a la par de que se están tramitando con nosotros los procedimientos laborales. Entonces esto nos ha impactado porque también están atentos a que las partes, algunos sindicatos que todavía se resisten,
pues presentan amparos, y esos amparos también, digamos que nosotros estamos muy a la expectativa porque para los gobiernos extranjeros todavía no conocen muy bien la legislación nacional, tratan de entender por qué se define el tema de la competencia, si es federal o local, por qué se le da trámite o no a ciertos recursos. Para ellos todavía no terminan de entender porque piensan que como el mecanismo laboral de respuesta rápido, también la sustanciación de estos asuntos tiene que ser muy breve. El procedimiento especial colectivo está diseñado para 3 meses de duración. Sin embargo, si hablamos del amparo, esto se puede extender 6 meses más. Claro. Claro, más o menos, bueno, está diseñado para solucionarse en 3 meses, el procedimiento especial colectivo. En la realidad, eso están llegando con, o sea, a esa meta, lo están resolviendo en menos tiempo o dada la carga de trabajo que ahorita el tribunal colectivo tiene, están yendo un poquito más allá. ¿Cuál es su experiencia como juez de distrito en esta materia, en este tribunal colectivo, en cuanto a lo que nosotros platicábamos antes, ¿no? Incluso hasta en su momento en el punto de sensibilización, el mundo ideal, y ya ahorita ya de frente a la realidad y de frente a ya toda la reforma instalada? ¿Cuál ha sido su experiencia como juez de distrito en estos procedimientos? De acuerdo, en un promedio yo podría hablar, porque puede haber variabilidad, un poco más de 3 meses. Si llegamos a 4 meses es mucho y pueden haber factores que influyen como conflictos competenciales. Algunas autoridades no tienen la información completa cuando recabamos la información de trabajadores. Los recuentos, que puedo decir que todos mis compañeros en el Tribunal de Asuntos Colectivos van a las entidades del país a llevar a cabo la prueba. Se constituyen en la empresa en un padrón de 2,000, 3,000 trabajadores y en las jornadas que corresponden por los turnos de trabajo de los empleados, ahí se constituyen y las llevan a cabo. Hablamos de condiciones de seguridad, hablamos de condiciones de complejidad, porque algunos sindicatos se esconden o oponen resistencia o tienen grupos de choque, de conflictos. Entonces, derivado de estos 3 años, prácticamente casi 3 años de los que estamos hablando, en la experiencia sí podemos decir que nos llevamos un tiempo un poquito más de 3 meses, pero pues todavía aplicando las medidas que hemos comentado, como exigirles la representatividad, y los que sí cumplen, que son sindicatos reales, pues han sido resultados muy interesantes porque efectivamente logran acreditar que sí representan a la mayoría de los trabajadores. Y sobre este mecanismo es que se animan a seguir promoviendo en diferentes fuentes de empleo para ganar más afiliados y empezar a modificar condiciones de trabajo en todo el país. Perfecto. ¿Y cómo está integrado ahora este Tribunal Federal de Asuntos Colectivos? Usted es uno de los jueces de distrito que lo integran, pero pues para quien nos escucha y no los conoce, ¿cómo se integra esa unidad de órgano jurisdiccional? Perfecto, magistra. Le ruego un segundo para prender la luz porque ya me veo un poquito oscuro. Okay. Adelante. Gracias, muy amable. ¿A usted? Una disculpa. No. Es relevante esta pregunta porque en el diseño de la primera etapa, la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial Federal fue a través de 3 etapas, también en los estados de manera local. Y en la primera etapa hubo un modelo que le llamaron unidades administrativas. Esto significaba que era un solo tribunal, pero estaba integrado por varios jueces. Esta fue la situación del Tribunal de Asuntos Colectivos. Ya en la segunda y la tercera etapa, los tribunales individuales fueron tribunal con un solo juez. Es un modelo diferente. Se buscó pues experimentar cuál era el que funcionaba mejor. Sin embargo, en el Tribunal de Asuntos Colectivos, pues es una unidad administrativa. Somos 10 jueces, juezas y jueces. Hablamos de la paridad. Mis compañeras, 5 juezas, 5 jueces que somos nosotros los varones. Y de esta forma somos autónomos, somos independientes, pero digamos que la denominación es como tribunal. Habrá casos donde en algunos colegiados solicitan la rendición del informe tanto al Tribunal de Asuntos Colectivos como al juez que dictó la sentencia. Entonces el juez que dicta la sentencia se encarga de explicar pues que él es el Tribunal de Asuntos Colectivos para ese caso específico y que los demás compañeros pues no funcionamos como en un pleno, sino que Claro. cada quien resuelve sus asuntos. Y esta distinción nos ha ido permitiendo dar a conocer pues que así funcionamos. Digamos que somos 10 tribunales dentro de una unidad.
de una unidad. Y qué interesante hacer la precisión, porque a lo mejor por la sola denominación del organismo, pues de esta unidad administrativa, sí se presta, como ya ha ocurrido y usted nos comenta, algún tipo de confusiones y que podrían impactar, por ejemplo, en el amparo, que estén pidiendo informes justificados o que no se tenga por rendido algún informe porque no lo firman, a lo mejor todos, o qué sé yo, ¿no? En el imaginario podrían pasar muchas cosas, por eso es tan importante pues conocerlos a ustedes y conocer la estructura en este caso, de este tribunal y saber que cada uno de ustedes es autónomo e independiente. Más o menos, ¿cuántos asuntos lleva usted? No sé, que tengan trámite y ya resueltos desde que inició en funciones, me parece, en 2020, ¿cierto? Entonces, el 18 de noviembre de 2020, podemos decir que nuestro ingreso principal son los procedimientos de huelga. Para no dar un dato incorrecto, en la página de la unidad de implementación de la reforma en en materia de justicia laboral existe el conteo de asuntos al día. Wow. Entonces dice por sede, de hecho de todos los tribunales laborales del país, por sede está el número de asuntos y se reflejan las cargas de trabajo. Nosotros hablamos de que el procedimiento de huelga es el más común porque atiende a diferentes factores. En los meses de diciembre, enero, febrero siempre vienen revisiones de contrato, después ahora venimos con el reparto de utilidades y después los contratos ley. Cuando hablamos de contratos ley podemos hablar de que en un día pueden presentar aproximadamente 200 emplazamientos a huelga en un día. Wow. Entonces, y esos son de trámite urgente. La ley nos marca pues que después de que damos trámite tenemos 24 horas para emplazar al empleador en contrato ley. Cuando es una huelga de un procedimiento normal, que no es contrato ley, de contrato colectivo ordinario, pues nos dan 48 horas a partir de que recibimos el asunto. Entonces, el trámite es que aparte somos un tribunal de guardia permanente, los 365 días, las 24 horas. Tenemos un esquema de guardias por semana con un secretario encargado y el juez a cargo también, donde a la hora que llegue el asunto se le tiene que dar trámite. Entonces tenemos una coordinación muy efectiva y a través del sistema electrónico con todos los compañeros jueces de asuntos individuales en el país. Ellos ya tienen una experiencia muy amplia en las cuales se avisa que ya llegó un emplazamiento a huelga y se transmite el exhorto y yo diría que el 99% de los casos se ha logrado siempre emplazar dentro de las 48 horas gracias al apoyo de ellos e incluso acudiendo a poblaciones que son de difícil acceso. Entonces, este es el número 1 en el renglón de asuntos que llevamos y después vienen los asuntos, los procedimientos especiales colectivos, principalmente por titularidad de contrato colectivo, donde los sindicatos están peleando esta titularidad y tenemos algunos diversos que hablan de violación en derechos fundamentales, sobre libertad sindical y negociación colectiva, sobre nulidad de elección en directivas sindicales y algunos otros derechos que afectan también a los sindicatos. Ya de una manera un poco más o menor en grado, pues tenemos estos paraprocesales para la suspensión del pago adicional de utilidades. Tenemos algunos procedimientos ordinarios cuando las huelgas logran estallar. En el grueso de huelgas que hemos tenido, podríamos decir unas 6, 7 huelgas que sí han estallado y como se judicializan, pues estos procedimientos ordinarios son los más comunes, aparte de analizar otro tipo de acciones cuando quieren el cumplimiento de cierta sentencia que ya emitió el tribunal, lo tratan de promover en ciertas vías, pero si hablamos en número, me parece que va a estar publicado ahí en la página para no errar en el dato específico de la carga de trabajo que llevamos en ese sentido. No, lo que más allá de una cifra es poner sobre la mesa todos los asuntos que ustedes como tribunal colectivo tramitan, esto que me comenta de las guardias y la maravilla de que justo gracias a la tecnología y a estas otras formas de comunicación que son instantáneas, puede estar en contacto con otros jueces de distrito o otros jueces en materia laboral, incluso pudiera ser hasta locales, ¿no? Para darle agilidad
a estos procedimientos que son de su competencia. Hace no mucho tiempo, hace dos programas, me parece, estuvo aquí con nosotros el magistrado Juan Manuel Vega, que es el actual titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral, a quien mandamos un saludo. Y él justo nos platicaba esto del sistema del CIGE, que es parecido al CICE, y todas las herramientas nuevas que ustedes ya ocupan y que han ayudado pues a que esta reforma pues vaya no solamente implementándose, sino que se consolide como un mecanismo de acceso a la justicia y que además sea efectivo, que sea con una justicia pronta, ¿no? Además del CIGE, ¿hay alguna otra herramienta que ustedes ocupen? Pues las audiencias en formato virtual, toda vez que el Tribunal de Asuntos Colectivos tiene sede en Ciudad de México, pero competencia nacional. Hay situaciones donde las comitivas que van a negociar no están en posibilidad de acudir a Ciudad de México por diversos factores. Nosotros también, atendiendo el principio de realidad, privilegiamos la negociación. Entonces, la Ley Federal del Trabajo también nos habla de privilegiar las herramientas tecnológicas para la tramitación de los asuntos. Tenemos una plataforma que, proporcionando la liga de acceso a las partes, ellos se conectan y podemos estar en comunicación con un sindicato que está en Tijuana y un empleador que puede estar en otra parte del país y el juez en Ciudad de México, y llevamos las audiencias de manera virtual. De hecho, este fue el modelo que implementamos cuando la pandemia era lo que imperaba en el país. Y entonces, para no detener las actividades, todas nuestras audiencias eran virtuales. Al día de hoy están habilitadas por un acuerdo del Consejo, y de acuerdo a la situación específica en los asuntos, estas audiencias virtuales nos permiten pues no detener la negociación y seguir celebrando nuestros procedimientos a través de estas audiencias. Eso lo puedo destacar como una de las partes ahora que son diferentes a lo que existía previamente. Además que todo es videograbado y ya queda la evidencia de lo que sucedió en la audiencia, se solicita, y yo creo que ya nuestras audiencias pues andan por todo el país ya con las copias que se han transmitido. Qué bueno, y qué maravilla de la tecnología, qué maravilla de que ustedes como juzgadores de innovación, vamos, están al día y están actualizados y saben ocupar todas estas herramientas, y forma parte también de la preparación que han recibido, pues no solamente concursaron, ¿no? En estos concursos abiertos, sino también tras de esta investidura viene mucho tiempo de preparación, viene mucho tiempo de especialización, de experiencia profesional, y que ahora le están concretando desde mi punto de vista muy bien. Y yo sí quiero felicitarlo, señor juez, a usted y a todos las y los juzgadores especializados en este nuevo sistema de justicia laboral. Es un reto muy grande y lo están haciendo muy bien, y sobre todo que la ciudadanía sepa y esté como en contacto de esta nueva realidad, de acceso a la jurisdicción, con todas estas innovaciones y con todas estas tecnologías que a lo mejor en antaño no sé, una negociación se hubiera visto interrumpida cuántas veces, y hasta decae el ánimo de quienes intervienen. En cambio, esta continuidad que se les da con todas estas herramientas y con los buenos oficios de ustedes, me parece un gran logro de lo cual deben ustedes y todos nosotros sentirse muy orgullosos, ¿no? ¿Siguen ustedes manteniendo pues un diálogo también con las autoridades o bueno, con los representantes, más que con las autoridades, con los representantes tanto de Estados Unidos como de Canadá? Hace también algunos días se destacó en las noticias del Consejo que tuvieron un diálogo con representantes de Canadá, tanto el señor consejero Sergio Javier Molina, a quien también mandamos un afectuoso saludo, el magistrado Juan Manuel Vega, y ustedes como integrantes de este tribunal colectivo. Si es que se puede saber, que yo creo que sí, ¿de qué trató esa plática? ¿Qué novedades o qué acuerdos pudieran haber llegado con ellos? Gracias, magistrada, primeramente por sus palabras. También como un pequeño comercial, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros y amigos jueces, tanto del Tribunal de Asuntos Colectivos como los individuales que en su caso pudieran estarnos viendo o escuchando, porque la verdad la colaboración entre
nosotros ha sido muy grata, nos coordinamos muy bien y nos apoyamos bastante. En este tema de las representaciones diplomáticas, ha sido una constante que representaciones de Estados Unidos y de Canadá se hagan presente en el país y sobre todo, bueno, visitando las instalaciones, conociendo el funcionamiento de los tribunales laborales. En este sentido, la última que existió fue por parte del ministro de Trabajo de Canadá y, bueno, la viceministra también del Trabajo, con un grupo de colaboradores. Ellos vinieron a conocer de vivencia propia cómo estaba funcionando, qué estábamos haciendo nosotros, de qué manera tomábamos determinaciones, cómo lo estábamos llevando a la práctica. Fueron a conocer las instalaciones, a establecer un intercambio, por así decir, de opiniones, a tratar de generar un acuerdo para que podamos seguir en esta colaboración, transmitiendo información en la cual nos permita conocer cómo funciona uno y otro lado, nuestras perspectivas, nuestras visiones. Pues creo que fue un encuentro muy satisfactorio. Ellos pudieron conocer de nuestra propia voz lo que estábamos haciendo en los asuntos, cómo se están tomando las medidas, cómo funciona el procedimiento ahora que se suscribió este tratado y con la reforma constitucional están constatando un cambio. Puedo incluso hasta decirlo entre broma y no y presumiendo que cuando vieron las salas de oralidad, que tienen un diseño muy sencillo, muy tranquilo, pero demasiado funcional, que ellos quedaron asombrados por las instalaciones. Incluso uno de los negociadores de ellos dijeron pues que estaban hasta incluso mejor que en algunas sedes de Canadá. Entonces, Wow. ellos fueron a constatar qué estaba sucediendo con nosotros en el funcionamiento, cómo opera el Poder Judicial de la Federación y qué importancia le estaba dando a la materia. Entonces, por ese lado, nosotros también quedamos pues muy contentos de que volteen a ver y que también vean que este trabajo es muy, muy valioso y muy válido, no solo del Tribunal de Asuntos Colectivos, sino de todos los jueces en materia del trabajo. Así es. Y pues son los que han logrado no solamente que se implementara esta reforma, sino que funcione y que se pueda llegar a consolidar pronto, ¿no? Querido juez, es una alegría escucharlo, que nos comparta sus vivencias. Estoy muy agradecida. No sé si hay alguna otra reflexión final que usted nos quiera compartir, tanto a nosotros como a todos los que nos están siguiendo en las redes. Gracias por el espacio, magistrada, por el tiempo, la invitación. Esta plática para mí muy agradable. Únicamente me gustaría compartir a manera de reflexión que, como bien lo iniciamos en esta plática, pues la trascendencia de los asuntos en materia laboral no solo queda en el trámite de un procedimiento, sino que también en el control constitucional a través del amparo, los tribunales colegiados, los jueces de distrito en materia de amparo laboral, pues tienen ya el conocimiento de que la repercusión que suceda con la definición de nuestros asuntos impacta también en los compromisos de Estado que tiene México con sus socios comerciales. ¿Y por qué impacta? Bueno, porque también vienen estas decisiones como el mecanismo laboral de respuesta rápida cuando no adviertan que nuestros procedimientos son efectivos para la solución y únicamente pudiera decir, a veces no entienden por qué se tardan tanto, entre comillas, el procedimiento, y en esto iría un poco a apelar a evitar formalismos rígidos que en verdad no dieran solución de fondo al asunto. Entonces estábamos tratando de tener una visión donde en verdad demos la respuesta al fondo en los casos que la ley nos lo permita, en la medida de lo posible, y ya no fijarnos en ciertas formalidades que en realidad no nos van a ayudar también a responder a los compromisos que el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado mexicano, como uno de los poderes, también lleva a cabo a través de la actuación no solo de los jueces, sino también de todo el equipo de trabajo que lo conforma. Muy bien, pues muy agradecida. Querido doctor Rafa Estrada, no sé si quieras agregar algo más. Pues simplemente, magistrada, que realmente hemos atendido con mucha atención esto tan interesante que nos ha platicado su señoría. Como siempre nos has dado un invitado de mucha jetatura. Y yo creo que el asunto del diálogo entre las cortes es cada vez más importante a nivel convencional, a nivel supranacional, por supuesto, también en los niveles federales respecto de los tribunales locales, pero que adquiere una relevantísima y nueva situación
en el marco del Tratado de Libre Comercio en lo que se refiere a las relaciones laborales, ¿no? Por supuesto, ustedes son los expertos, pero yo me he quedado anonadado de todas las posibilidades que puede tener esto en términos de diálogo de cortes. Y bueno, con Canadá siempre tendremos un entendimiento muy interesante, como acaba de reflexionar el señor juez, pues porque los dos, como decía aquel primer ministro Trudeau, no este Trudeau, sino el papá, ¿no? Los dos poseemos esta curiosa cualidad de vivir siempre al lado de un elefante que está dormido, ¿no? Con el temor de que despierte. Cualquier estornudo, como se ha dicho, de ese enorme paquidermo que son los Estados Unidos, pues genera toda una turbulencia tanto en Canadá como en México. Y creo que en ese sentido, ellos que nos llevan unos poquitos de años de experiencia en cuanto a las relaciones internacionales, es decir, entre Estados Unidos y Canadá en materia laboral, pues nos pueden aclarar muchos puntos que quizá no veamos con las mejores lupas. Y bueno, por último, que también me parece apasionante cómo tradiciones jurídicas distintas se pueden encontrar en este diálogo, como ustedes nos acaban de señalar. Yo creo que ahí hay para todo nuestro auditorio, para las y los estudiantes de Derecho, pues caminos por explorar que son, insisto, de mucha trascendencia, mucha relevancia y muchísimo interés. Muy querida magistrada Gómez Villanueva, como siempre, 1.000.000 de gracias por los invitados de excelencia que nos trae. Y al señor juez, pues renovarle la invitación para que sigamos profundizando una relación en las publicaciones también, en la revista Tiempo de Derechos y en esta aula, que sin duda va a llevarnos a explorar algunas cosas que ni siquiera nos imaginábamos desde el punto de vista estricto de los derechos fundamentales. Hay, por supuesto, un reconocimiento, magistrada María Eugenia, que si quiere usted brindarle al señor juez, y de nuevo todo nuestro agradecimiento. Pues querido señor juez Gustavo Ariel Escano Álvarez, muy agradecidos porque nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un agasajo escucharlo y que nos comparta sus experiencias. Y pues en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, del aula, de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencia Jurídica, se les otorga este reconocimiento por su excelente participación en nuestro programa de hoy, de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. Por supuesto que queda abierta la invitación y para que pronto sigamos platicando acerca de algún otro tema también muy interesante, y pues aquí siempre será su casa. Querido doctor Rafa Estrada, muchísimas gracias. Al contrario, yo siempre seré la agradecida por este espacio, porque me permitan participar y colaborar pues en la difusión de los criterios del Poder Judicial y de tantos temas interesantes que impactan en el orden jurídico nacional. Así es que muchas gracias, Rafa, muchas gracias, querido juez, y nos estamos viendo pronto, mientras nos vemos en un mes en otra emisión de este programa en materia laboral. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también grande. Gracias, nos estamos viendo, bye.